Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 11 de diciembre de 2025. Hoy es, sin ninguna duda, un día negro para el gobierno de Pedro Sánchez, porque la investigación policial, a propósito de la corrupción que nos rodea, pues ha registrado algunos datos especialmente preocupantes. Hay en marcha, para que ustedes puedan seguir bien esta información, que no crean ustedes que es fácil de sistematizar, 2 operaciones paralelas pero distintas en marcha. Una depende de la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la UCO y es la que ayer acabó con la detención de Leire Díez, de Vicente Fernández Guerrero, ex vicepresidente de la SEPI, y de Anchón Alonso. El nombre lo hemos conocido esta mañana, pero la detención se produjo anoche, es decir, el socio de Cerdán en Servinavar. Les contaré lo que hay de esa investigación que hoy ha provocado 19 registros en distintos lugares de Madrid, de Sevilla y de Zaragoza. Perdón, de Madrid y de Zaragoza, sí, lo he dicho bien, de Madrid, de Sevilla y de Zaragoza. Y luego hay una segunda operación paralela, en este caso dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha determinado, y esa es una noticia de última hora, la detención del dueño de la compañía aérea Prosultra, que se llama Julio Martínez, y del CEO de esa compañía, Roberto Rosselli. Vuelvo a repetir que estas 2 operaciones no están ligadas entre sí. Naturalmente, todas tienen el mismo denominador común, que es la corrupción y las, coimas que algunas personas, en nombre del Partido Socialista, cobraban por atender las necesidades, en este caso se supone de Prosultra, y luego en el caso de Servinavar, por todos los contratos con empresas públicas que permitieron que se enriquecieran las personas implicadas en esa trama de corrupción. Es muy interesante atender a algunos detalles que hemos conocido durante la mañana de hoy a propósito de lo poco que se sabe, a propósito de la investigación de Leire Díez. Lo digo para que nos entendamos. Lo digo porque está todavía el secreto del sumario activo, no se ha levantado ese secreto, los datos, por lo tanto, todavía no son muy transparentes, pero fíjense que ya sabemos que según los investigadores, es decir, según la UCO, esta trama criminal, porque se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Y esta organización criminal comenzó a funcionar en 2018, es decir, nada más llegar Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Este es un dato muy llamativo que me parece que hay que subrayar. Y luego, para que vean ustedes hasta qué punto las personas que se beneficiaban de esa trama se beneficiaban y mucho, fíjense en qué ha reparado la UCO. Han investigado someramente el patrimonio del ex vicepresidente de la SEPI, de Vicente Fernández Guerrero, y han llegado a la conclusión de que es dueño de una enorme cantidad de inmuebles, tales como un piso de más de 300 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro, 2 chalets en una exclusiva urbanización de El Aljarafe, en Sevilla, 3 inmuebles en Marbella en primera y segunda línea de playa, garajes y trasteros. Por lo bajo, la UCO estima que el valor de todo ese conglomerado patrimonial asciende a más de 4 millones de euros. Como una persona, con el sueldo que tenía, puede acreditar ese enriquecimiento tan verdaderamente brutal. Este es otro dato que es interesante. Como les digo, estamos hablando de 2 operaciones que se están produciendo en paralelo, pero que son distintas. Y por lo tanto, para tratar de que ustedes tengan una idea de conjunto de los datos fundamentales de lo que se sabe, vuelvo a repetir que todavía estamos bajo el secreto de sumario, le he pedido a Esther Nieto que nos haga un resumen completo de los datos fundamentales. La operación iniciada este miércoles está destinada a desmantelar una supuesta trama de corrupción en la que también están implicados Leire Díez, la fontanera del PSOE, y el expresidente de los SEPI, Vicente Fernández Guerrero. Hasta ahora se han realizado 19 registros en empresas y domicilios de Madrid, Sevilla y Zaragoza. En la capital aragonesa, los agentes han entrado en la sede de Forestalia. En Madrid, en la de la compañía aérea Prosultra, y en el piso de la calle Diego de León, en el que Díez mantenía reuniones con empresarios de las empresas del IBEX. En Sevilla han registrado un local de hostelería situado en la isla de la Cartuja, el Bar de la Bola, propiedad de una sociedad controlada por el expresidente de la SEPI. La UCO ha detectado que el bar pudo ser utilizado para blanquear el dinero presuntamente obtenido de manera irregular por la trama. Según detallan fuentes autorizadas, parte de la investigación se centra también en una empresa vasco-navarra, Cistec Technology, de la que Leire Díez fue consejera entre 2021 y 2023.
Cistec pasó a estar participada en 2018 en un 25% por una sociedad adscrita a la SEPI, que entonces presidía Vicente Fernández. La compañía recibió numerosas subvenciones y contratos de dinero público. Los 3 detenidos, Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso, están encausados por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La investigación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. Según los datos que obran en poder de la UCO, esta supuesta red corrupta comenzó a operar al poco de llegar el PSOE al gobierno, a mediados de 2018. La Guardia Civil también ha puesto el foco en el patrimonio que Vicente Fernández acumuló a partir de su llegada a la SEPI, un piso de más de 300 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro, 2 chalés en una exclusiva urbanización en Aljarafe, en Sevilla, 3 inmuebles en Marbella, en primera y segunda línea de playa, garajes y trasteros. Las estimaciones de los investigadores sitúan el valor de todos esos bienes por encima de los 4 millones de euros. Bueno, de estas 5 personas detenidas, las 2 más recientes, vuelvo a repetir, son el dueño de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de esa misma compañía, Roberto Rosselli. Estas 2 detenciones han sido ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Por tanto, es una operación en paralelo, pero no es la misma operación de la que nos estaba dando cuenta Esther Nieto. En esa otra operación, la Leire Díez y Anchón Alonso y Vicente Fernández Guerrero, los 2 primeros nombres, Leire Díez y Anchón Alonso, son viejos conocidos de todos nosotros. Leire Díez es la fontanera del PSOE, de la que tantas veces hemos hablado, y Anchón Alonso es el compañero de fatigas de señor Cerdán, es decir, el socio de Servinavar, y también hemos hablado mucho de él. Pero el tercer nombre, el de Vicente Fernández Guerrero, el ex vicepresidente de la SEPI, pues irrumpe de una manera, digamos, más novedosa. No es que no supiéramos algo de él, porque sí que se había hablado, pero no con tanta profusión como de los otros 2 nombres. ¿Qué se sabe de él? Pues fundamentalmente un dato que a quien compromete más es a María Jesús Montero. Ayer nos lo contaba Esmeralda Ruiz de una manera muy gráfica. María Jesús Montero lo nombró presidente de la SEPI. Y cuando lo acusaron, luego lo absolvieron, pero cuando lo acusaron de el caso de Andarcoyer, pues María Jesús Montero estuvo casi 2 años, más de 500 días, sin proveer su vacante porque esperaba que le pudieran restituir en el cargo una vez que se declarara su inocencia. Claro, uno no le guarda el puesto 500 días a una persona con la que no tiene un vínculo especial. Por eso me sorprende tanto, y entramos ya en el capítulo de reacciones, lo que ha dicho María Jesús Montero, que ha hablado hace pocos minutos. Saben ustedes que ayer no estuvo en el Congreso, que estuvo desaparecida toda la tarde, que esta mañana ha estado desaparecida toda la mañana. No tenía más remedio que ir al Congreso de los Diputados porque dentro de poquito tiempo, de 1 hora y media, se va a votar el techo de gasto y ella tiene que estar en una votación que, por cierto, va a perder. Pero tiene que estar, no le quedaba más remedio. Y en cuanto llegaba al Congreso de los Diputados, naturalmente los periodistas le han preguntado: ¿y qué argumentario ha desplegado la vicepresidenta primera del gobierno? Que estamos hablando de una persona de mi máxima confianza. Hombre, la primera sorprendida de lo que estoy leyendo y de lo que estoy oyendo soy yo misma. Bueno, yo creo que para nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y los que más nos duelen, ¿no? Comportamientos de personas que hayan estado cercanas o en nuestro entorno que evidentemente hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético. Son lo primero que nos duele y que nos sorprende, se trate del tema que se trate. Y por supuesto que respondan ante la justicia todos aquellos que presuntamente hayan cometido algún tipo de delito o estén implicados en algún tipo de trama. Bueno, ya no suena este argumentario, porque si ustedes lo recuerdan, es más o menos el mismo que desplegó el propio presidente del gobierno cuando le preguntaban por el señor Ábalos, ¿no? Diciendo, es que no lo conocía. Se llevó colaborando con él no sé cuánto tiempo, es el hombre más cercano al que más poder le he dado dentro del gobierno y dentro del partido, pero resulta que no le conocía. Bueno, pues parece que María Jesús Montero ha entendido que ese es un buen argumento exculpatorio y a la hora de hablar de don Vicente Fernández Guerrero, pues utiliza más o menos esa misma excusa. Es más, ella ha querido dejar muy claro que con este señor no tiene ningún contacto desde hace mucho tiempo. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI. Hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinavar. Bien. No dice nada, por supuesto, de los 500 días que mantuvo el cargo de presidente de la SEPI sin cubrir, esperando a que él pudiera volver. De eso no dice nada, de eso no se acuerda.
tampoco se acuerda muy bien por qué lo nombró presidente de la SEPI, si era una persona, en fin, a la que no conocía tanto, no tenía amigos comunes, porque eso también lo ha dicho, es que además no tenemos un ambiente, digamos, que podamos, compartir, no tenemos amigos de amigos, ha dicho textualmente. Y entonces le han preguntado, ¿y entonces por qué lo nombró presidente de la SEPI? El expresidente de la SEPI ha sido interventor general de la Junta de Andalucía, del cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía. Tiene toda una trayectoria trabajando en la Junta de Andalucía, o sea que su perfil profesional es un perfil que avala su nombramiento. Ya, bueno, pues eso es lo que ha podido explicarme Jesús Montero. Insisto en que el gobierno lo está pasando muy mal, que es un día negro, y yo creo que eso no merece una gran comprobación, porque salta a la vista, es, en fin, absolutamente evidente. Y, sin embargo, sorprende también el hecho de que 5 detenciones, estamos hablando de 5 detenciones en 24 horas, estamos hablando de Anchón Alonso, de Leire Díez, de Vicente Fernández Guerrero, de Julio Martínez y de Roberto Rosell, y estos dos últimos de la compañía Plus Ultra. 5 detenciones por golferías vinculadas con empresas públicas controladas por la SEPI o por la órbita del poder del PSOE, del gobierno socialista. Y sin embargo, no crean ustedes que esto ha despertado una gran oleada de, reacciones, ni dentro del gobierno, ni tampoco fuera del gobierno. La oposición tampoco se ha desgañitado hoy. Lo más fuerte que se ha dicho por esta situación es lo que ha dicho hoy el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, que no le sonará nuevo. España está asistiendo al estallido del gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires. Y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. El país asiste con estupor a un carrusel de detenciones, de redadas, de denuncias, de registros, que tienen al gobierno totalmente noqueado y que tienen al gobierno totalmente rodeado. Bueno, que el gobierno está noqueado, yo creo que efectivamente es un diagnóstico que yo creo que se puede visualizar muy bien. Ayer yo creo que lo vimos con toda claridad en la sesión de control, yo lo significaba, esa estampida en el Congreso, esa soledad absoluta de la bancada azul, esa absoluta falta de recursos retóricos por parte del presidente del gobierno a la hora de defender lo que estaba siendo ya pues un cachondeo, dicho sea coloquialmente, difícilmente justificable. Pero es que fíjese, hoy hemos asistido a espectáculos tan sorprendentes como ver a Óscar López no queriendo dar la cara ante los medios de comunicación. A Óscar López, que cuando ve un micrófono se licúa y se detiene para hacer todo tipo de explicaciones. Bueno, pues hoy no, hoy tenía prisa. ¿Tiene miedo de lo que pueda decir Leire Díez? Vamos a defender la subida del funcionario, es un momento muy importante. Esto es todo lo que ha tenido que decir el locuaz Óscar López en otras ocasiones. Gómez de Félix, vicepresidente del Congreso de los Diputados. No conoce a Leire Díez. Buenos días. ¿Puede el gobierno seguir gobernando con tantos goteos de casos de todo tipo? Seguiremos gobernando, claro. ¿Temen que pueda hablar Leire Díez? No conozco a esa señora de nada, no sé. Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista Obrero Español. Leire, pero si Leire no es de mi partido. Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así. Por lo tanto, dejemos que la justicia establezca lo que ha sucedido. Bueno, para que vean ustedes por dónde va la senda de las reacciones de los miembros del gobierno. Y luego, capítulo todavía más sorprendente, la reacción de los socios del gobierno. Y me refiero a los socios directamente implicados en la labor de gobierno, porque este es un gobierno de coaliciones del Partido Socialista y Sumar. Bueno, pues han hablado 2 miembros de la coalición Sumar. Una de ellas, las 2 miembros del gobierno. Mónica García, Más Madrid. Escúchenla. Yo defiendo que tenemos un gobierno honesto, un gobierno que trabaja día a día para mejorar este país y, por cierto, ahí están los resultados económicos y los resultados en políticas sociales y los resultados en transformación de nuestro país, y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos la oportunidad de que este país crezca de la mano de las mejores políticas progresistas, como así lo hemos demostrado. Un gobierno honesto. Y lo dice el día que tienen a 5 personas vinculadas con las golferías que en los aledaños del gobierno se han ido produciendo durante los últimos años, desde 2018. Nada más llegar Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Y ahora todavía más sorprendente, vamos de menos a más difícil todavía, como en el circo. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno. Llevo días escuchando, por desgracia, muchísimas noticias sobre corrupción. Y hace meses, desde julio,
que no escucho ninguna propuesta. ¿Quién tiene que tomar estas medidas? Desde luego, el Gobierno de España ha actuado y las 3 derechas han votado en contra. Tócate las narices. Necesito un silencio valorativo. O sea, que es que no se ha hecho nada por culpa de la derecha, que está en la oposición. Una cosa, de verdad, que a mí me llama poderosísimamente la atención. Claro, este es un discurso que no pueden seguir los otros grupos que apoyan al gobierno, pero que no se sientan en la bancada azul. Hoy ha habido 2 reacciones distintas de 2 portavoces parlamentarias. La del PNV, la señora Vaquero, ha sido más prudente, pero yo creo que, en fin, marca distancias. Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Un poquito de tranquilidad y vamos a ver qué noticias van saliendo. Es verdad que todos los días amanece con una noticia nueva y preocupa, pero vamos a ir poco a poco y un poco de serenidad a la hora de atender, siendo siempre, evidentemente, contundentes con cualquier tipo de corrupción, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Bueno, estilo PNV, pero ya se ve que, hombre, así como una especie de confraternización retórica con la idea de que este es un gobierno muy honesto, pues no parece que se pueda desprender de esas palabras. Y ahora escuchen a la señora Belarra. Nosotras en Podemos estamos muy preocupadas, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Faltan muchas explicaciones por dar por parte del presidente del Gobierno. Ellos han intentado dibujar un cortafuegos con sus corruptos, los corruptos que él eligió. Y eso no es posible porque el incendio es evidente que está arrasando ya con todo. ¿Se acaba aquí la crónica de la corrupción o de la lucha contra la corrupción en el día de hoy? Pues no, señor. ¿Por qué? Pues porque también tenemos que hacernos eco de un auto dictado por el juez Hurtado del Tribunal Supremo decretando la apertura de juicio oral contra los señores Aldama, Ábalos y Koldo García. Noelia Bautista. Les da también el juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, un plazo de 10 días para que sus letrados presenten sus escritos de defensa. Si no lo hacen en tiempo y forma, avisa al magistrado de que entenderá que se oponen a los escritos de las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento por la presunta trama de las mascarillas. Una trama por la que la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 para Koldo García y 7 más para Víctor de Aldama. Penas que las acusaciones populares que lidera el Partido Popular elevan hasta los 30 años de cárcel para el exministro de Transportes y su exasesor, mientras para el conseguidor de la trama Koldo, el empresario Aldama, lo dejan en la petición del Ministerio Público de 7 años de prisión. Precisamente fueron las acusaciones ante estas elevadas peticiones de pena las que solicitaron la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, que van a seguir dentro de la cárcel por decisión del juez Leopoldo Puente, que mantiene para ellos las medidas cautelares actuales. De igual forma, Aldama va a continuar con sus comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Por cierto, que la decisión del juez de enviar a juicio a Ábalos va a permitir al Tribunal Supremo juzgarle, aunque el exdirigente socialista renuncia a su acta de diputado, cosa que no ha hecho hasta ahora. Si hubiese dejado el escaño antes, el asunto habría quedado en manos de la Audiencia Nacional, donde ya se investiga otra vertiente del caso Koldo. Bueno, y mientras todo esto sucede en el ámbito de la corrupción, otro tipo de corrupción que también sacude al gobierno y que también le ha colocado en una situación muy, muy apurada, sobre todo desde el punto de vista interno, es el del acoso sexual que están protagonizando algunos de sus máximos dirigentes. Ya saben, porque lo estamos contando a todos los medios de comunicación, que hay un grupo de mujeres dentro del Partido Socialista que están absolutamente decididas a que esto no pueda, digamos, pasarse de puntillas. Quieren llegar hasta el fondo de la cuestión. Y hubo una reunión la semana pasada que acabó como el Rosario de la Aurora, donde todas las secretarias de igualdad de las federaciones del Partido Socialista pues hablaron con los dirigentes de Ferraz y acabaron a gritos. Una de las personas que habló más fuerte en esa reunión, según nos contaba el diario El País, era Andrea Fernández, que es la portavoz de la Comisión de Igualdad. Bueno, pues Andrea Fernández hoy ha vuelto a repetir que ella va a seguir pidiendo a su partido actuaciones contundentes. Bueno, yo creo que siempre hay que exigir contundencia con este tipo de casos, siempre hay que exigir que se actúe con la mayor seriedad posible y, como dije en mis declaraciones la semana pasada, creo que hacen falta explicaciones, que hace falta que todo quede bien explicado y encima de la mesa, y eso es lo que voy a exigir, lo voy a seguir exigiendo siempre. Si lo sigue exigiendo es que todavía esas explicaciones que piden no se han dado. Por eso les pido que atiendan, porque me parece que es bastante revelador, el momento en el que una periodista le pregunta una cosa y ella responde de esta manera. ¿Qué tipo de casos podría hacer caer al gobierno? Creo que lo voy a dejar aquí, ya os he contestado, así que muchísimas gracias. Bueno, aquí está
actualización del otro frente que tiene abierto el Partido Socialista. Y luego, déjenme que acabe con una noticia un poquito más esperanzadora. Finalmente, esto ya lo saben, María Corina Machado pudo llegar a Oslo de noche, cuando ya habían entregado a su hija el Premio Nobel de la Paz, pero luego ha podido protagonizar comparecencias ante los medios de comunicación y trasladar los mensajes que más le interesan a ella, no desde el punto de vista personal, sino como representante de una Venezuela que quiere ser desesperadamente libre. Verónica Jorro. Tras una arriesgada salida por mar, la líder opositora y vicepresidenta electa María Corina Machado llegó a Noruega, aunque no a tiempo para recibir en persona su Nobel de la Paz. Machado, que vive desde hace 16 meses en la clandestinidad en Venezuela para evitar una posible detención, salió al balcón del Gran Hotel de la capital noruega poco antes de la medianoche. Cansada pero sonriente, saludó a sus seguidores y cantó el himno nacional con la mano en el pecho, mientras decenas de venezolanos la grababan con sus móviles entre gritos de viva. Tras ese saludo inesperado, Machado bajó a la calle y se acercó a quienes la esperaban tras las vallas instaladas por la policía noruega. Hoy está cumpliendo con todos los eventos previstos en la Semana de la Paz. Ha ofrecido una rueda de prensa junto al primer ministro noruego para insistir en que seguirá luchando por una Venezuela libre de la dictadura de Nicolás Maduro. Allí sus primeras palabras para la prensa han sido: Venezuela será libre, además de repetir algunas de las declaraciones que su primogénita hizo ayer en la ceremonia de recepción del Nobel, como la de "solo con amor se conseguirá la paz". También ha querido agradecer a todos aquellos que han arriesgado sus vidas para permitirle llegar a Oslo, y preguntada sobre si apoya una posible invasión por parte de Estados Unidos, decía esto. El régimen de Maduro se apoya en regímenes totalitarios de otras partes del mundo para atacar y dañar a millones de venezolanos. Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga o la guerrilla colombiana, que están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación. Por eso ha pedido ayuda a los países democráticos para bloquear los ingresos que sostienen la estructura represiva del régimen de Nicolás Maduro. Preguntada por sus planes de futuro, ha asegurado que volverá a Venezuela cuando solucione algunas cosas. Me preguntaron cuáles eran mis planes para después de la estadía en Oslo. La verdad es que estoy llevando cada día a la vez. Al final no tenía la certeza de que yo vendría y por lo tanto estoy pensando que es lo más útil para nuestra causa que yo debo hacer. Si quisiera estar algunas horas con mis hijos, con nuestros equipos, que después de todo tenía mucho tiempo sin verlos y hay mucho que trabajar y siempre en persona se puede ser mucho más eficiente. También tengo que hacer 1 o 2 visitas al médico y quisiera también tener algunas reuniones antes de regresar a Venezuela. Sobre cuáles son sus aliados principales en Europa, Machado ha dicho que han logrado construir un movimiento de apoyos internacionales de partidos y gobiernos que va a todo lo largo del espectro ideológico, y le parece muy lamentable que haya algunos gobiernos a esta altura en Europa que no estén asumiendo la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela, en clara alusión al gobierno de Pedro Sánchez. Es jueves, es 11 de diciembre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángels Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La recién nombrada fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha tomado este jueves posesión de su cargo en el Tribunal Supremo. María Ángeles Sánchez Conde y Félix Pantoja, que fue fiscal de sala y coordinador de seguridad y salud en el trabajo, han actuado en la ceremonia como padrinos de la nueva fiscal. La toma de posesión llega en un momento de auténtica crispación dentro del Partido Socialista. Paco Cobos, buenas tardes. Buenas tardes. Teresa Peramato ha tomado posesión como fiscal general del Estado después de la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz. En su discurso, Peramato reconoce que el proceso judicial por el que ha pasado la cabeza del Ministerio Público ha atravesado a una fiscalía que tiene que sanar. Aún así, no ha olvidado expresar su respeto y admiración por su antecesor. Peramato se ha reafirmado en la necesidad de que la Fiscalía actúe con imparcialidad e independencia y ha asegurado que el proceso de cura al que se refería pasa por el diálogo con todos y cada uno de los fiscales. La nueva fiscal general también ha recordado su paso por la Fiscalía contra la Violencia de Género y ha hecho un llamamiento para que todas las administraciones públicas lleven a cabo un posicionamiento claro y activo contra el acoso sexual, unas palabras que cobran
todavía más importancia por el contexto que vive el PSOE con las denuncias a sus dirigentes, entre ellos Paco Salazar. Y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha comparecido ante las Cortes para subrayar la relevancia de que la comunidad autónoma saque adelante los presupuestos. Las cuentas, que ascienden a 9.145 millones de euros, han sido descritas por Azcón como expansivas y de carácter social. El dirigente ha reiterado su petición a Vox para que respalde las cuentas y ha advertido de que si no lo hace se convocarán elecciones. Resulta del todo incomprensible que Vox rechace estos presupuestos. Es una versión mejorada de los presupuestos del 2024. Vamos a tener una próxima reunión con el grupo parlamentario de Vox para ver si somos capaces de tener unos presupuestos que se merece esta comunidad autónoma. Pero creo que es importante decir la verdad. Unos presupuestos que tienen que basarse en el mínimo común en el que podemos ponernos de acuerdo y no en propuestas de máximos. Espero que así sea. Por cierto, Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha visitado al líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, en Waterloo. Ambos líderes separatistas han mantenido una reunión este jueves en Bélgica para buscar un avance en la colaboración entre ambas naciones. Según dicen en el encuentro, tal y como ha explicado EH Bildu, Otegi y Puigdemont han analizado la situación política de Cataluña y País Vasco, así como la del Estado español. Por otra parte, Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha presentado hoy jueves los principales miembros de su equipo electoral y el plan estratégico que busca posicionarlo como el candidato del Partido Popular Valenciano para las próximas elecciones autonómicas. Su meta explícita es obtener una mayoría absoluta en las urnas, un reto que ve factible, pero ha advertido de que resultaría inalcanzable si el candidato no logra convencer al votante de esta viabilidad. Para mí hoy en estos momentos hay dos paradigmas que forman parte de la realidad actual de la Comunidad Valenciana y de España, que son empleo y vivienda. Recuperar el tono y la potencia y la fuerza de una comunidad que hoy tiene que representar más de lo que está representando. Vertebración del territorio de norte a sur. Noto el territorio muy desvertebrado. Noto que no hay en estos momentos un proyecto de territorio de norte a sur en donde un alicantino, un valenciano y un castellonense se sientan comprometidos con todo el territorio. Y necesitamos que todos estemos de nuevo comprometidos con el territorio. Y continúa la tensión en el sector sanitario. Los médicos cumplen su tercer día de huelga en todo el país sin lograr avances tras reunirse esta mañana con el Ministerio de Sanidad. Ante la falta de acuerdo, las protestas seguirán mañana y desde finales de enero se repetirán cada martes. Ante la inacción de la ministra Mónica García, los sindicatos han decidido dirigirse directamente al presidente Pedro Sánchez. Leticia Vaquero. Denuncian desinterés de la ministra que no les escucha en sus reclamaciones. De ahí que a través de un escrito registrado en el Congreso de los Diputados y en la Moncloa adviertan al presidente del Gobierno de que convocarán una huelga indefinida en el Sistema Nacional de Salud si no se llega a un acuerdo que beneficie al conjunto del personal. Los firmantes, UGT, Comisiones Obreras, CESIF, SATSE y CIG Saúde, consideran que la negociación con el Ministerio, tanto en las formas como en el fondo, no ha sido en absoluto satisfactoria, pero en su misiva arremeten también contra otros ministerios a los que han tenido que recurrir ante la falta de liderazgo de Mónica García, quien se escuda en no tener competencia en temas como la reducción de la jornada laboral máxima hasta las 35 horas semanales o la jubilación anticipada. Los sindicatos médicos, por ello, para encontrar una solución, han llegado a escribir al Ministerio de Trabajo, al de Inclusión y Seguridad Social, al de Hacienda y al de para la Transformación Digital y Función Pública para pedirles que intervinieran en la negociación, pero tampoco obtuvieron respuesta. De ahí que eleven la queja a Pedro Sánchez. Es evidente que la huelga está teniendo un impacto claro en la sanidad pública andaluza. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado en una comisión del Parlamento andaluz que el paro de los facultativos ha obligado a cancelar más de 105.000 citas de atención primaria. Y ojo, mucho cuidado, porque la epidemia de gripe en España se dispara y los contagios sobrepasan ya el pico alcanzado el año pasado con 7 semanas de adelanto.